Muy buenas tardes, de nuevo con vosotros, Naturaleza en Buñol, soy José Antonio desde Radio Buñol. Y bueno, pues nada, con vosotros un programa más. Esta vez, en esta tarde, vamos a hablar un poco de los pájaros de ribera. ¿Qué son? Pues los pajarillos, estas perlas con alas que vemos en nuestros ríos. Esos pajarillos pequeñitos son como pequeños tesoros alados que algunos apenas superan los 10 centímetros y pocos los conocen, pero a todos le molestan esos pajarillos y tal. Bueno, pues vamos a hablar un poco de ellos. Primero empezaremos por su hábitat, los bosques de ribera. Encierran dos mundos muy amenazados, el propio ecosistema, que se han perdido prácticamente un 80 o un 90% de todos los bosques de ribera, y luego las aves que lo pueblan, que pues eso, arrastradas por esta destrucción del hábitat, pues sufren un goteo de pérdidas de poblaciones. Prácticamente todas están muy mermadas y vemos muy poquitos, cuando antes yo me acuerdo de pequeñito pues, que veía un montón de pajaritos por los bosques. Siempre se ha dicho, ¿no? El agua es vida. Y bueno, pues nada, voy a hablaros de estas aves. Para hacerse una primera idea de cómo están, eh, no hay censo, no hay aproximación científica a las poblaciones. Y bueno, pues así llevamos un montón de tiempo. Entonces, pues claro, esto nos dice un poco, digamos de alguna manera, lo desconocidos que son para mucha gente. Tan solo, pues a ver, gente de la Sociedad Española de Ornitología, de SEO BirdLife, son los únicos que ponen un poquito de empeño en esta tema y tal, y pueden ser un poco los que manejan los datos de los que actualmente hay disponibles. Aves de ribera, bueno, pues hay un montón de especies. Currucas, zaceros, verderones, jilgueros, que todos conocemos el jilguero, el verdecillo, tenemos avión zapador, tenemos el que todos conocemos por el sonido, pero que mucha gente no ve, porque es muy esquivo, el ruiseñor, el escribano, tenemos golondrinas, en fin, son todos estos pajaritos que de alguna manera pasan desapercibidos, pero están ahí al lado nuestro. De hecho, yo os invito a que os peguéis una vuelta, pues bajando al río mismamente, que nos paremos, que nos estemos tranquilos, porque todas estas aves se aproximarán a nosotros si nosotros estamos tranquilos, si llegamos a estar, pues eso, 5 minutitos paraos, quietos, un poco mimetizándonos con el entorno, y los veremos saltar pues entre las cañas, por los arbustos, a los arbolillos, ¿vale? Y ahora, dentro de un par de meses, o quizás antes, dentro de un mes, empezaremos a oír los cantos del ruiseñor. Muy curioso, ¿no? El ruiseñor está cantando el macho, la hembra está en su nido empollando y luego los dos están criando, y el canto del ruiseñor se oye muy bien, porque es un pájaro con un canto muy potente, a pesar de ser un pájaro incluso más pequeñito que un gorrión, es parecido a un jilguero. Y tiene un canto muy potente, tiene un canto muy persistente, y que además incluso hay veces que a ciertas horas de la noche lo estamos oyendo cantar. También nos podemos hablar, por ejemplo, del verdecillo, conocido actualmente aquí como gafarrón. Ahora mismo están los machos en celo, revolotean, trinando en el aire, parece que sean más grandes, se ponen como hinchados, parece como más grandes de los que son. Y bueno, el trino es una joya, un trino espectacular, sin parar, que merece la pena un poco pararse a oírlos. Tenemos la curruca zarcera, tenemos la curruca cabecinegra, o sea, hay muchísimos pájaros, el buitrón, hay muchísimos pájaros desconocidos para nosotros que viven ahí, y evidentemente lo que hacen es una labor increíble, sobre todo a nivel de control de plagas. Como se oye, control de plagas de moscas y mosquitos, que están en los ríos o están en los riachuelos o están incluso en los estanques. Pues nada, son un potenciador de comer de estos bichos, y bueno, pues la verdad es que nos ayudan mucho en la plaga de los mosquitos.
¿Qué es lo que está pasando? Pues bueno, la desaparición de los bosques de ribera que lleva consigo, pues lleva la desaparición de estos animalillos. Lo de siempre, o sea, sus amenazas son los pesticidas, la contaminación de las aguas, prácticamente ahora ya menos la caza en furtivo. Antes se cazaban muchos pajarillos, tenían, no sé, tenían una fama y bueno, también se utilizaban mucho frititos y se perseguían. Ahora menos mal esa costumbre está más desarraigada, ya no se hace tanto y por lo tanto digamos que la caza es lo mínimo, ¿no? Y luego, pues bueno, ¿por qué quiero yo hablaros del bosque de ribera en este capítulo? Pues porque bajáis ahora mismo a cualquier barranco y los estragos de la dana han hecho que estos bosques de ribera prácticamente desaparezcan. Han arrastrado toda la vegetación que tenía el barranco, los barrancos están pelados. Han arrastrado árboles con 40 y 50 años, árboles con troncos enormes y altura enorme. Y bueno, pues el bosque de ribera tiene que reiniciar. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que empezarán a otra vez a la maleza a empezar a expandirse, los árboles nuevos saldrán, empezarán a crecer y las aves también empezarán un poquito a repoblar todas estas márgenes de los ríos que ahora mismo pues se les están empezando a pues eso, a reiniciar, como antes os he comentado. Quedan muchos, o sea, alrededor nuestro no todo ha sido afectado por la dana. Y bueno, pues es de suponer que muchos de estos animales se habrán refugiado en esas islas que han quedado de barrancos casi, pues prácticamente como estaban. Pero ya os digo, hay muchísimos barrancos. Veis los estragos de la dana, veis que el barranco, algunos de ellos han duplicado incluso más su extensión, su anchura. Veis que han sido arrasados de vegetación. Ahora mismo queda arena, quedan piedras, quedan bolos, o sea, es los estragos que ha hecho, pues eso, la fuerza que llevaba el agua. Y bueno, pues ya veremos. Lo que pasa es que evidentemente en esos sitios, esos chopos de 20, 30, 40 años, no sé si los llegaremos nosotros a ver. Y bueno, pues es lo que hay. Por eso yo quería informaros y pues eso, llevar un poquito el programa de hoy acordándonos de todos ellos. Además, hay algunos muy curiosos, por ejemplo, el mirlo acuático, el mirlo de río, que son bioindicadores. ¿Qué quiere decir esto? Es muy fácil. El mirlo acuático obtiene gran parte de su alimento dentro del agua. Por eso se llama acuático, porque llega a bucear. Si el río está contaminado, el alimento escasea. Se ha muerto o prácticamente ha desaparecido. Entonces el animal busca otras zonas para vivir y abandona ese río. Por lo tanto, si lo vemos en un río, es que el río está perfecto. Pero si por el contrario los hemos visto en ese río y dejamos de verlo, nos quiere indicar que algo está pasando, algo malo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso se llaman animales bioindicadores. Nos señalan el problema. ¿Vale? A nivel de contaminación, pues es uno de los factores que más influyen en el abandono, en el, no sé, un poco desarraigo de los ríos, tal y como antes se conocían. Ahora no tenemos interés en verlos. Si hacemos algún caminete o si nos hacen algún senderillo al lado, pues simplemente caminamos. No nos paramos a ver plantas, no nos paramos a ver esos estanques con mucha vida, tanto de insectos como de aves de ribera. No nos paramos a investigar un poquito qué es lo que pasa a nuestro alrededor. Y si lo hiciéramos, nos llevaríamos muchas veces gratas, muy gratas sorpresas, porque veríamos cómo los animalillos pues emprenden el vuelo en dirección a su presa, los cogen, vuelven a su posadero. También, por supuesto, hace algunos capítulos anteriores os hablé de la flecha azul, os hablé de un ave que es carismática en un río, es el martín pescador,
Carismática porque se les ve, se nota, o sea, cuando pasa por a nuestro alrededor no pasa desapercibido. Esos colores y esa velocidad de vuelo, ese vuelo rasante casi al agua, eso no pasa desapercibido. El problema es que pasa muy rápido y no nos deja verlo muy bien, porque cuando, como yo haciendo fotografía, hemos averiguado el posadero, nos hemos acercado, nos hemos puesto nuestra manta de camuflaje, nos hemos metido ahí tranquilitos a esperarlo, viene al posadero y lo tenemos a 4 o 5 metros, pues la verdad es que es un gozo. Es un gozo ver la maravilla, el plumaje, los colores, cómo está diseñado este animal con un pico que es verdaderamente un arpón. Y bueno, pues todo eso es lo que lleva la ribera de los ríos. Todo eso es de lo que os estoy hablando, de las aves, de las perlas con alas que hay al lado del río. Si nosotros dejamos que los bosques desaparezcan, estas joyas desaparecerán con esos bosques. Si nosotros no controlamos el que, por ejemplo, haya un pantano, suelte un caudal vital que se llama, que alimente el río que ha tapado de alguna manera, lo alimente y lo siga dejando fluir, pues también habremos acabado con estos hábitats y con estas perlas aéreas que tenemos cerca de esos bosques de ribera. A ver, no solamente son aves, también podemos fijarnos un poco pues en la flora, en los arbustos, árboles que acompañan, vemos esas choperas tan bonitas que luego llega el otoño, se tiñen de un dorado espectacular. Y parece como si fueran flechas ahí mirando al cielo, suben varios metros, y la verdad es que es un espectáculo verlos. Podemos ver también y fijarnos en las florecillas, en las especies de flora más pequeñitas que acompañan al bosque. Veremos que en primavera hay una explosión de vida tremenda al lado del agua. Por supuesto, no nos dejaremos, no solo los pequeñitos, sino también los grandes. Tenemos las garzas, tenemos los patos, sobre todo aquí está el ánade común, que vuela por nuestros ríos, y los veremos, es normalmente el que llamamos coiber. Y bueno, pues también deciros que hay una amenaza muy grande para estos ríos, que son las capturas de agua que son ilegales para regar trozos de campo, o alguna huertecita o algo por el estilo. Que a ver, si son 5, si son 10, pues no pasa nada, pero cuando ya se convierte en multitud, pues evidentemente están sesgando un cauce que es vital para todos estos animales. Y bueno, pues os lo vuelvo a repetir, daros una vuelta, tener paciencia, quedaros quietos 5 minutos, mirando pues un poco el río, el comportamiento de sus animales, las aguas, los reflejos, los cambios de luces. Es un paraíso. Y lo que hacemos nosotros es desperdiciar ese paraíso. No nos fijamos en él. Como muchas veces en mis programas he dicho, no nos informamos. No tenemos esa curiosidad de saber dónde estamos, cómo funciona, los animales y la flora que hay. Los bosques de ribera, antiguamente, para nuestros ancestros, sí que eran una riqueza enorme. Nosotros los hemos ido olvidando. Y olvidándolos, nosotros mismos nos hemos olvidado también de ese disfrute, de ese tintineo del agua en cualquier cascadita, de esos reflejos dorados al atardecer, de esas saetas que vuelan y esos pequeñines que van saltando de árbol en árbol y parecen como si fueran de goma. Todo esto, bueno, pues yo creo que lo que tendríamos que hacer era primero conocerlo, disfrutarlo nosotros y luego, pues evidentemente, pasarlo a las generaciones venideras. Irnos con los críos, no solamente a caminar alrededor del río, que está muy bien, sino irnos con los críos y explicarles cosas. La curiosidad infantil es tremenda, con lo cual constantemente no van a estar preguntando qué pasa aquí,
qué es esto, tenemos que llegar a eso. Tenemos que hacer que pregunten, porque preguntando y contestándole nosotros, les vamos a dar esa información de la que yo al principio os hablaba. Tendremos que valorar ese paraíso. Para valorarlo hay que conocerlo. Y para conocerlo hay que querer coger información, preocuparse de saber cómo funciona, preocuparse de ver qué hay dentro de él, las aves de ribera, la flora, incluso insectos, flores, todo lo que nos llame la atención, que lo vemos un día, y si vamos al siguiente están ahí todavía. Todo eso es enriquecimiento, no solamente personal, sino también para nuestro entorno. Por lo tanto, pues bueno, si se destruye el bosque de ribera, se destruyen las vidas de aves, de insectos, se destruyen plantas, ¿vale? Todo esto es lo que tenemos que intentar un poco, pues, que pase desapercibido, que no tener que lamentar que algo hemos perdido por nuestro capricho o por nuestra mala actitud. Lo que tenemos siempre que hacer es eso, disfrutarlo, conocerlo. Y bueno, yo siempre lo digo y siempre lo he intentado hacer, divulgarlo. Divulgar es la mejor receta para el futuro. Saber dar información a las generaciones venideras, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Saber un poco inculcarles esa gestión que tienen que hacer con todo este paraíso para que este paraíso, que ya es frágil de por sí, no se pierda. Y bueno, pues enseñándoles a amarlo, a conocerlo, a disfrutarlo, es como mejor se puede un poco hacer esto. Hay que dejarlo en condiciones, pues eso, óptimas, para que lo disfruten nuestros hijos y nuestros nietos. De los pajarillos de ribera, pues bueno, consejo, cogeros una guía. Cogeros una guía, los veréis y podréis identificarlos. Hay guías donde incluso por su silueta y te dan otras pistas, como por ejemplo el tipo de vuelo, dónde se posan. Hay pajarillos que siempre están en lo más intrincado de los arbustos, hay otros que prefieren el sitio más alto. Ahora en primavera se les ve mucho porque ellos están en celo, están cantando para atraer a las hembras y te dejan acercarte un poquito más. Aparte, por supuesto, como están cantando y están quietos, los puedes buscar más fácilmente. Y bueno, pues eso. Os animo, o casi os pido, pegaros una vuelta por el bosque de ribera, al lado del río. No solo a ver el río ni andar, no. Podéis ver el río y se puede andar, pero también se puede escuchar a estas aves de ribera. También se puede disfrutar, pues eso, de todo su trajín, toda su vida diaria. Unos saltan, otros vuelan, otros pillan ese bicho que necesitan como alimento. Todo eso os animo a que lo descubráis. Para ello, mi consejo, paciencia. Paciencia, tranquilidad. Sentarse en un sitio, casi intentar pasar desapercibido. Y es lo que nos lleva a todo esto. Pues nada, espero que lo hagáis así, que si habéis oído este programa, pues os haya animado a hacerlo. Y bueno, pues lo tenemos ahí. Tenemos bastantes bosques de ribera, sitios donde corre el agua aquí en Buñol. Os animo a disfrutarlos. Pues nada, un nuevo programa de naturaleza en Buñol, desde Radio Buñol, José Antonio, y os espero en el próximo. Muchas gracias.